Deseos ocultos, el podcast. Deseo, entrega y aniquilación, la erótica oscura de Nosferatu. La metáfora del vampiro. Bienvenidos a la frecuencia inmersiva de Santo Grail Media. Aquí, la palabra no se escucha, se padece. Estás en el atrio de Deseos ocultos, el espacio donde la belleza deja de ser un adorno, para convertirse en una transgresión. Hoy vamos a diseccionar una sombra, no una ausencia de luz, sino una presencia que devora. Hablaremos del Conde Orlok, hablaremos de Nosferatu, pero no nos interesa el cine mudo, nos interesa el espejo que ese monstruo sostiene frente a tus propios deseos, esos que guardas bajo llave, esos que te definen cuando nadie te observa. El vampiro, esa figura que acecha en la periferia de nuestra literatura y nuestro cine, nunca ha sido solo una criatura de la noche. Es una metáfora sangrante de nuestros deseos ocultos, de la seducción que nos desborda y de la transgresión que nos define. En 1922, el Conde Orlok, Nosferatu, emergió no solo como un monstruo de sombras, sino como la encarnación misma del deseo que devora. Un deseo que no busca el placer burgués, sino que se consume a sí mismo, y que, como toda pasión auténticamente desbordada, nos conduce inevitablemente a la muerte. La sombra y el pulso, Jung y Freud. Si nos asomamos al abismo desde la psicología profunda, Carl Jung vería en Orlok la manifestación pura de la sombra, aquello que has reprimido, aquello que ocultas en el sótano de tu inconsciente y que cuando finalmente se desata, lo hace con una fuerza que no puedes controlar. Nosferatu es lo que no te atreves a hacer, pero que anhelas poseer. Sigmund Freud, por su parte, encontraría en la relación entre Ellen y el vampiro la danza macabra entre Eros y Tánatos, el amor y la muerte, entrelazados en un pacto de entrega total. En la figura de Orlok se encierra el terror, sí, pero también la fascinación por lo prohibido. Es el ello en su estado más primitivo, un instinto que busca satisfacer su hambre sin importar la devastación. La mordida no es una agresión, es una metáfora de la penetración absoluta, la absorción total del otro hasta que no queda nada. La seducción oscura, Paglia, Perel y el ritual. Pero detengámonos en la mirada de sexólogas como Esther Perel o Camille Paglia. Orlok no es un simple depredador, es el paradigma de la seducción oscura. Paglia vería aquí un símbolo de la sexualidad no normativa, del deseo que desafía los modelos tradicionales. Ellen, nuestra protagonista, no es una víctima pasiva. No, ella es una mujer que, consciente de las consecuencias, decide entregarse. Su deseo no es un error del instinto, es una elección. Ella busca en ese abismo una verdad que la vida ordinaria simplemente no puede ofrecerle. Orlok, a pesar de su monstruosidad, no la toma por la fuerza. Su deseo de poseerla solo se consuma con la entrega voluntaria de ella. Esta entrega se convierte en una ceremonia, en un ritual que trasciende la carne para convertirse en un pacto de aniquilación mutua. Disección filosófica, el banquete del deseo. Para comprender la magnitud de esta sombra, debemos diseccionarla bajo el bisturí de los grandes pensadores. Georges Bataille nos diría que Nosferatu es la transgresión absoluta. Para él, el erotismo es una forma de violencia, una aniquilación. El vampiro es el amante extremo que convierte el acto de amar en una condena sagrada. Jacques Lacan vería en Orlok la tragedia del deseo como falta. El vampiro está condenado a desear eternamente sin satisfacción. Posee cuerpos, pero jamás almas. Su amor es un hambre perpetua, un simulacro del contacto que nunca llega a la esencia. Michel Foucault analizaría el poder,
Orlok representa el control, el dominador que se alimenta del sometido. Pero Ellen, al participar en su propia rendición, subvierte ese sistema de poder, transformando su sacrificio en una forma de dominio final. Jean Baudrillard nos advertiría sobre el simulacro. En Nosferatu, el beso es una repetición de lo que el deseo debería ser, una imagen vacía de una conexión que es físicamente imposible. La economía del vacío y la entrega total. Anais Nin vería en este encuentro el arquetipo del amante imposible, donde ser poseído es sinónimo de ser consumido. Es la unión absoluta llevada al extremo del dolor. Por otro lado, Slavoj Žižek podría ver en Nosferatu la metáfora perfecta del capitalismo tardío, un sistema insaciable que se alimenta de la energía de los otros, que explota los cuerpos pero que nunca alcanza la plenitud. Nosferatu, como nuestra sociedad, se alimenta de un deseo que está programado para no llenarse jamás. El clímax, el altar de cenizas. La escena final es el punto de no retorno. La sombra de Orlok deja de ser una idea para materializarse en algo que se puede tocar. Así nace el deseo, en lo intangible, acechando en la distancia, hasta que toma forma y exige presencia. Orlok santifica a Ellen con un ritual en un lenguaje antiguo, una consagración de un amor que la razón prohíbe. En ese instante el vampiro intenta contenerse, intenta recordar una humanidad que perdió hace siglos. Pero la pasión es un flujo que no admite diques. El beso se convierte en succión, la pasión en consumo. La cama es el último altar. Ellen, lejos de huir, susurra: más, más. Es ella quien instiga el desenlace. Su entrega es absoluta, y en ese frenesí el tiempo se detiene, hasta que el alba rompe el hechizo. La luz del sol destruye a Orlok, y en el lecho solo yacen dos seres devorados por la misma fuerza: el deseo. Al final, solo quedan las cenizas, un recordatorio fidedigno de que una pasión sin medida no deja nada tras de sí, más que el vacío de lo que alguna vez fuimos. Lo que acabas de escuchar es solo el eco de una sombra. Pero la sombra, para ser real, necesita la materia. Si has sentido el peso de este análisis, si la pulsión de Orlok y Ellen ha resonado en tus propios deseos ocultos, te invito a que busques la resolución física de esta tensión. La textura del deseo, el color de la sombra y la palabra encarnada te esperan en el Grial. Te esperamos en www.santograil.com. Allí, los lienzos y nuestra obra editorial transforman este vacío en algo que puedes poseer. No te quedes solo con la idea y posee la materia. Soy Adrian Thomas. El deseo es una orden, así que cumple con ella.